no es de quién te rodeas, es a quién escuchas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo. Soy Claudia y esto es Zona Cero. Hoy venía a hablar sobre un tema bastante interesante y que da mucho de qué hablar, pero hoy quiero dar mi opinión, que es en relación al entorno, a quién escuchamos, de quién nos rodeamos, cuál es mi perspectiva sobre el asunto, qué he hecho yo para ir cambiando pues distintas situaciones en mi vida que os voy a ir contando y cómo yo pienso que es muy importante no a quién te juntas, sino a quién escuchas, porque hay diferencias entre con quién te juntas y a quién escuchas. Y es importante las dos, pero hoy quiero comentar un poquito sobre la realidad del asunto, sobre la importancia que es no dejarnos llevar sobre, ay no, es que el entorno, es que eres la media de las 5 personas con las que más te juntas, que sí, que tienen toda la razón, la verdad, o sea, me parece súper lógico y es muy importante de quién te rodeas, quiénes son las personas que tienes en tu día a día y en definitiva de quién te nutres. Pero no siempre tenemos la facilidad o no siempre es tan fácil encontrar a personas que piensan igual que nosotros o que tienen la misma perspectiva de vida, la misma visión, porque las cosas no se dan de un día para otro y si tú, por ejemplo, estás en un proceso de cambio, a las personas que atraes en tu vida pues suelen ser personas que no significa que sean malas personas, ni mucho menos, simplemente pues son personas más relacionadas a lo mejor con quién tú eras o quién todavía en el fondo sigues siendo, porque no es tan fácil cambiar como nos lo pintan de cambia tus hábitos y cambiarás, porque todo lleva un proceso, un tiempo y a veces somos un poquito impacientes. Mi entorno pues ha ido cambiando mucho, la verdad, a lo largo de los años, pero es verdad que a lo mejor no siempre he tenido esa gente o ese apoyo o gente que a lo mejor me ha inspirado a hacer cosas porque no lo he buscado, porque no lo he atraído y porque todavía no era yo ese tipo de persona y a lo mejor yo no soy todavía ese tipo de persona que tiene un entorno pues a lo mejor de emprendedores o de personas, ¿vale? Por poneros este ejemplo, puede ser si te quieres ir a la montaña, pues gente que le guste ir a la montaña, pero me refiero a lo mejor si tú quieres algo más fuera de lo común, pues a lo mejor personas que estén más fuera de lo común todavía no están ahí, ¿no? Pero yo pienso que es importante darle otra perspectiva y no fijarse tanto en buscar personas y buscar situaciones, sino fijarse más en cómo puedes atraer ese tipo de situaciones, como también obviamente hay que moverse y hay que buscar, pero también cómo puedes nutrirte de ese tipo de pensamientos o de ese tipo de personas o ese tipo de mentalidad que a lo mejor a ti te gustaría sin ni siquiera que estén ahí a tu lado. Es verdad que en el punto de, por ejemplo, irte a la montaña y buscas personas para irte a la montaña, pero a lo mejor tienes que empezar a hacerlo tú solo y tienes que empezar a moverte tú solo y a lo mejor vas a traer con el tiempo, vas a conocer allí personas que les gusta lo mismo que a ti, que tienen la misma percepción de vida, de irse a lo mejor los fines de semana a la montaña o lejos o visitar sitios que a ti te gustaría tener. Y el caso es salir de esa zona y buscar, pero tú solo, y cambiar tú solo, y eso pues lo vas a ir atrayendo en tu vida. Y pienso que eso es muy importante. Vale, el punto uno del que quiero hablar ahora para que me entendáis e ir abriendo un poco el camino a la percepción que le quiero dar al vídeo, ¿no? Y al significado que le quiero dar al vídeo, es que, por ejemplo, en YouTube, en redes sociales, ahora pues hay muchísima, muchísima información, pero tú eres el que elige, el que consume, aunque a veces parece que no lo elegimos, si eres consciente y empiezas a ser un poco más consciente, pues te das cuenta un poco de a quién ves, de quién te nutres, y al final todo lo que escuchas es lo que tú le estás enviando a tu cerebro, toda la información que tú le estás enviando y eso va haciendo que tú te conviertas en una persona u otra o que tus hábitos sean de una forma u otra y al final pues todo influye, ¿no? Y cuando eres más consciente empiezas a hacer esos pequeñitos cambios o empiezas a fijarte en esas pequeñitas cosas que te van a hacer a lo mejor que tu día sea mejor. El punto es, si tú por ejemplo no tienes un entorno de personas que a lo mejor les guste la pintura, vamos a ponerle, y a ti te encanta pintar y te encantaría hablar con gente que también le gustase esa pasión, y a lo mejor no tienes el dinero para irte a una academia de pintura donde vas a conocer gente
que también pinta, ¿vale? Por ponerte ejemplos un poquito más extremistas de que a lo mejor no tienes los medios para juntarte con ese entorno de momento, a lo mejor puedes empezar a buscar en YouTube o puedes buscar en redes sociales gente que a lo mejor le interese el mismo hobby o que hable sobre ello o que enseñe o a lo mejor tú les hablas. Al final el punto es moverte y buscar un poco, pero también pues atraer ese punto tuyo que es, pues mira, a mí me gusta pintar, pues voy a pintar. No tienes por qué esperar a que nadie te inspire a pintar o que nadie te diga, pues mira, es mejor la pintura acrílica que la pintura de lápiz, ¿vale? No tengo ni idea de pintura, pero bueno. Eh, el punto es que este ejemplo lo puedes llevar a un montón más de ejemplos, tanto pues de la montaña, el deporte, no sé, el emprendimiento, o sea, la lectura, a alguien que, no sé, que le guste leer, a lo mejor a tu entorno pues no le gusta nada leer y te encantaría tener personas con las que compartir libros y demás, pues también hay redes sociales en relación a lectura y demás, que ahora mismo no se me ocurre el nombre, pero el punto es querer y buscar y primero ser tú, porque a veces queremos personas que nos nutran de una forma, pero nosotros a nosotros mismos no nos nutrimos y tú no puedes tener una conversación filosófica de la vida si tú solo, por ejemplo, no filosofeas en tu habitación o escribes o etcétera, etcétera. Entonces no puedes compartir esos momentos con la gente que te gustaría, que a veces nos equivocamos en ese sentido de que queremos ciertas personas en nuestra vida o queremos un cierto entorno que nos impulse a X, pero todavía nosotros a nosotros mismos no nos impulsamos, no queremos a lo mejor cambiar o estamos un poquito más en la zona de confort. Entonces todo es un proceso y todo lleva un tiempo y no es de un día para otro, el punto es tener un poquito más de conciencia e ir cambiándolo poquito a poco. Para que os hagáis una idea, contando una historia un poquito más personal, una anécdota mía, para que entendáis por qué yo pienso que las cosas no son de un día para otro, como es importante que cambies tú y si tú no cambias vas a traer lo mismo siempre. Yo, claro, hace como aproximadamente 2 años, pues me fui de mi país, ¿vale? Me fui de España. Entonces me fui a otro país y yo decidí que bueno, que ya que me iba, todo iba a ser un cambio, pues iba a conocer gente nueva, que a lo mejor me iba a enseñar cosas nuevas. Y bueno, aunque todavía no tenía la mentalidad que siento que tengo ahora, obviamente, sí que ya quería pues cosas distintas, ¿no? Por eso me movía, me iba del país y demás. ¿Qué pasa? Que con lo que yo me encontré que tomé conciencia más tarde, yo en ese momento no me di cuenta, es que yo atraía a la misma gente de la cual en parte me rodeaba en mi país o sentía que tenían un poquito la misma mentalidad en algunos aspectos, no en todos, porque normalmente la gente que te encuentras fuera de tu país son gente pues que ha decidido salir un poco de esa zona de confort, se arriesgan y son un poquito más aventureros, pongámosle, ¿vale? Pero no siempre va a ser la gente que tú quieres rodearte. Entonces, claro, yo decía, no, pues claro, ahora voy a conocer gente nueva y me va a inspirar y yo les voy a inspirar y sí, o sea, obviamente me he encontrado mucha gente así y me he encontrado mucha gente de la que he aprendido mucho, que a veces también nos equivocamos mucho con juzgar a la gente cuando siempre tienen algo que enseñarte y eso es importante pensarlo, que todo el mundo siempre tiene algo que enseñarte, aunque no sea la persona ideal, ¿vale? En tus ojos, a lo mejor, pero siempre puedes aprender. El punto es que yo me di cuenta de que si yo seguía siendo la misma persona, y esto fue en meses y meses y un año y algo que pues te vas dando cuenta, vas procesando, vas cambiando, o sea, no es ni de un día para otro, ni de una semana para otra, ni de repente vas a decir a todo el mundo, ah, pues ya paso de todo el mundo. Porque no siempre es así, o sea, la gente te puede caer bien, pueden ser gente agradable, pueden ser gente que te ha ayudado en momentos difíciles, puede ser gente a lo mejor positiva, simplemente a lo mejor pues no tienen los mismos hobbies que tú o te gustaría rodearte de otro tipo de gente que no está nada mal, pero a lo que voy es que primero pues eso, tienes que cambiar tú, tienes que cambiar la perspectiva tú que le das a la vida, tus hábitos, todo de ti, todo lo que a lo mejor te gustaría encontrar a otras personas, primero ser tú y luego con el tiempo pues puede ser que sí que las vayas encontrando, que te vayas acercando a X personas, a lo mejor te vas a eventos y conoces gente nueva y sales un poquito de esa zona de confort, que a lo mejor tienes que ir solo, porque yo he ido sola y dices, pues bueno, pues a la aventura, a socializar y a moverse, porque no siempre todo
te va a llegar. También es algo muy importante de recalcar. Bueno, con este punto a lo que quiero ir es que no siempre es cortar los lazos con todo el mundo, porque no siempre vas a cortar todos los lazos a lo mejor con tu familia, con ciertos amigos que llevas muchos años con ellos, una pareja que no es a lo mejor lo que te esperas o lo que te gustaría tener. No siempre todo es tan fácil como corto con todo o con lo que nos venden de pues mejor solo que mal acompañado, porque a veces estar solo es muy duro y cuando no eliges a lo mejor esa soledad, a veces no es tan positiva, ¿no? Como la que venden de, ay, pues estar solo es súper, ¿no? Porque a mí me encanta estar sola, pero ha habido momentos en mi vida que estar sola no es lo mejor que me ha venido o lo que más quería yo en ese momento. Y está bien también, son procesos. Pero el punto es que cambiar el entorno no siempre es como la clave, sino poner ciertos límites y buscar nuevos espacios que te nutran de una forma distinta, que también es importante. No siempre hay que ser tan extremista, o sea, está bien porque en la vida a veces si no tomas ciertas decisiones o eres un poco extremista, te vas a quedar un poquito estancado o vas a sentir que no estás avanzando y a lo mejor es por ese tipo de decisiones que no estás tomando porque a lo mejor son dolorosas o son difíciles, que también es normal y lleva un proceso hasta que tú te das cuenta, hasta que tú pues lo vas reforzando, digamos, ese pensamiento y vas creando un cambio en tu vida. Pero al final, bueno, como te relacionas con el mundo es como tú eres como persona y las conversaciones que tienes y demás. Pero a lo mejor tú estás en un trabajo de gente negativa o gente que obviamente pues no te nutre nada de lo que tú quieres en tu vida y a lo mejor no es tan fácil como dejar el trabajo de un día para otro. Porque yo también me he encontrado en esa situación. O sea, que es importante que obviamente tú busques una salida y en un futuro pues lo correcto es que cambies de trabajo aunque sea arriesgándote, pero a lo mejor no es de un día para otro. Entonces, ¿qué hacer cuando no es de un día para otro y en ese momento pues no quieres ser infeliz? Entonces, ¿qué hacer para igualmente pues tratar de ser feliz, ¿no? Como decía al principio, no es ya con quién te juntas, sino a quién escuchas, entonces es importante, ¿no? Lo típico de dicen de no aceptes una crítica de alguien que no aceptarías un consejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va un poco relacionado a quién escuchas, a quién dejas que entre, digamos, en tu mundo interior, ¿no? Que es como contarle a lo mejor tus cosas, que ellos te cuenten y demás, pero hacerles caso o nutrirte de ellos, que a lo mejor pues son personas más negativas o que a mí también me ha pasado a veces que he sido bastante negativa y puede ser que haya personas que hayan pensado eso de mí, ¿no? Entonces es el punto de no dejar que eso, digamos, que entre en ti y que al final tú te puedas pues relacionar con otro tipo de personas en un futuro, pero eso empieza pues eso, escuchando otro tipo de vídeos, viéndote otro tipo de contenido, borrando a gente de tu Instagram, dejando de seguir. Al final es ir haciendo pequeños cambios que te van acercando pues a ese tipo de persona que tú quieres ser y poco a poco tu entorno va a ir cambiando. Sí que muchas veces siento que la gente que habla sobre el entorno es gente que ya tiene un entorno ideal para ellos. Entonces, claro, desde ese punto siento que es más fácil hablar desde un punto bueno de yo ya tengo un entorno sano. Pero normalmente cuando tú te empiezas a dar cuenta o cuando empiezas a cambiar, estás en un entorno que no es tan sano. Y estás en un entorno que no te nutre tanto como te gustaría, no te impulsa y demás. Entonces, obviamente te tienes que alejar de ese entorno, pero todo lleva un proceso, no es de un día para otro. Igual también quería hablar sobre que no le debes nada a nadie, ni nadie te debe nada a ti. Y eso es algo importante que me voy recalcando con el tiempo, de que es cierto que a veces nos quedamos con ciertas personas por a lo mejor la pena o por lo que hemos vivido con esa gente o sí en general eso, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Esa emoción, en vez de ser un poquito más racionales y ser un poquito más coherentes con quién queremos ser y mirar más por nosotros, que eso no significa tratar mal a nadie ni ser mala persona con nadie, pero el darte cuenta de que no le debes nada a nadie y que si tú haces cosas por tu bien está súper bien. O sea, no eres mala persona cuando tú estás mirando por tu bien sin querer hacerle daño a nadie. Tus límites terminan cuando empiezan los de otra persona, que también es a veces
Lo que se olvida cierta gente que con la excusa de estoy mirando por mi bien o por mí, pues sobrepasa los límites de los demás o son un poco empáticos, que a veces pasa mucho, y se excusan con esa frase de no, es que no creo que lo esté haciendo mal porque están mirando por su bien. Tampoco es así, es simplemente el poco a poco, pues eso, no escuchar a ciertas personas, no porque sea tu amigo y en otras cosas te dé buenos consejos o te apoye, le tienes que hacer caso en todo o le tienes que escuchar y darle la razón en absolutamente todo, porque tampoco así va una amistad. Y el poner límites se trata también de eso, de oye, pues mira, en esto yo no estoy de acuerdo o prefiero que de esto no me hables porque no me motivas, me desmotivas o X, y al final eso también va creando quién tú eres, los límites que tú tienes, los valores, y eso pues va a ir cambiando obviamente a futuro el entorno que tú tengas, porque no siempre vas a estar con las mismas personas si tú acabas cambiando, y no hay nada de malo, o sea, no significa que con esas personas te vayas a tener que llevar mal, ni mucho menos, simplemente pues tienes que ir buscando cosas en tu vida que te hagan feliz. Es muy simple. Si tú quieres leer, a lo mejor pues leer es un poco distinto, ¿vale? Porque son al final pues hobbies, tirando ya a lo mejor, bueno, puede ser un hábito, pero tirando a lo mejor a hábitos, pues si eres es una persona más sana y estás con gente que a lo mejor pues no sé, no se cuida su salud, no se cuida la alimentación, no cuidan prácticamente nada, ni son conscientes en nada, pues no te van a traer nada bueno a futuro. Que eso no significa que sean mala gente, ni malas personas, ni sean malos amigos. Significa que a lo mejor no te van a nutrir de una forma sana como tú te gustaría. Entonces a lo mejor no vas a pasar tanto tiempo con esa gente y no está mal, pero conscientemente vas a ir eligiendo pues eso, qué quieres en tu vida y qué quieres ser. Y no está nada mal todo esto de lo que te estoy hablando, porque a veces siento, y me ha pasado, que te sientes culpable, ¿no? De pues quiero estar ahí para esa persona y demás, pero en cambio te estás dejando tú a un lado y estás a lo mejor tratando de escuchar a esa persona, de estar ahí cuando esa persona a lo mejor es extremadamente negativa o extremadamente pesimista de o todo mal, y a lo mejor intentas darle consejos o intentas estar ahí para esa persona y a lo mejor esa persona no conscientemente y no de mala gana pues no te hace caso, entonces eso hace que no cambie nada de su vida y siga en el mismo círculo vicioso. Entonces al final te va a quitar energía a ti. Entonces es importante cuidar tu energía, que te vas dando cuenta con el tiempo, cuando hay la gente que te chupa un poquito más la energía, o entorno, o trabajo, o en general todo, te vas a ir dando cuenta de, pues mira, en esta situación siento que estoy más cansada, más, sí, como sin energía, sin ganas, y eso pues te vas a ir dando cuenta si quieres ser un poquito más consciente de a lo mejor por dónde no tirar, porque no te lleva a lo que tú quieres ser. Pero bueno, recalco que si tú quieres ir por un camino de quiero ser X, que sea consciente de por dónde quieres ir, porque si no vas a ir repitiendo ciertos patrones, vas a ir repitiendo ciertas personas, vas a ir repitiendo ciertas parejas y todo va a ser un bucle que al final no sabes un poco cómo salir de ahí o no sabes por qué es. O sea, el entorno te influye en todo, pero en principio a quién escuchas. No siempre tiene que ser de quién te rodeas, que obviamente es importante, pero no siempre es tan fácil como, pues ahora me quiero rodear de X personas porque me interesa más. No es tan fácil y a veces yo creo que se vende de una forma como muy exagerada, ¿no? Y muy, pues, vas a ser un vago si te juntas con gente vaga. Que sí es verdad, pero es que a lo mejor esa gente ha estado toda tu vida ahí apoyándote y demás y no es tan fácil como decir, oh, pues chao. Pero eso, hablamos de la energía y de las prioridades que tú tienes, y si tú eres tu prioridad, que deberías, pues con el tiempo te vas a ir poniendo delante y sin esa culpabilidad, que al final ese es el punto, no tener culpabilidad y tratar a todo el mundo como te gustaría que te tratasen. A mí si por ejemplo alguien no se quiere juntar conmigo por X, pues no me gustaría a lo mejor que de repente desapareciese o me tratase mal y se fuese. No, a lo mejor pues me gustaría tener una conversación antes y a lo mejor una explicación, o si se va con el tiempo como algo casual, pues bueno, sin dañar a nadie, yo creo que es lo más sano. Bueno, también con todo esto me gustaría recalcar, porque siento que es muy importante en temas relación de la energía y de tu entorno, que no es lo mismo cambiar tu entorno que cambiar a las personas de tu entorno. Y me explico con esto. Cuando tú cambias tu entorno y tú decides pues ir por un camino distinto, decides a lo mejor alejarte de ciertas personas por X, o decides
pues nutrirte de otra gente o cambiar, porque al final la vida es cambio y tú pues conscientemente decides ir por otro sitio, eso está bien. Pero cuando tú decides cambiar a las personas que ya tienes en tu entorno porque quieres que cambien, porque tú sientes a lo mejor con una buena intención que ellos si actuasen de otra forma su vida les iría mejor y tú intentas ahí estar y cambiarles, entre comillas, tú ahí estás poniendo una energía y si esa persona no está dispuesta o todavía no es su momento como para cambiar o para escucharte de una forma consciente y de verdad pues poner acción en su vida o cambiar ciertas cosas, al final tú estás perdiendo un poco esa energía. Entonces yo siento que hay que tener cuidado con eso porque no siempre esas personas van a querer ser ayudadas. Hay personas que quieren ser escuchadas, no ayudadas, y yo creo que es importante darse cuenta y creo que es muy importante poner límites en esos aspectos. Porque siempre, pues, si nosotros queremos a esa persona, les vamos a tratar de ayudar, de escuchar. Es muy importante escuchar a las personas, sobre todo a las que queremos, pero también tenemos que tener cuidado de que si esa persona pues no está preparada, no es su momento para cambiar, aunque tú estés ahí encima, pues no va a ser, no va a haber ningún cambio y al final pues tú estás perdiendo como esa energía, ¿no? También es cierto, y yo creo que es mucha verdad, lo típico de pues, no es lo mismo cambiar el pensamiento de una persona de 5 años que de 50. Entonces hay que tener cuidado también el tratar de cambiar según tu personalidad a la gente y mira y esto podrías hacerlo mejor y X, porque cuando vamos creciendo, cada vez siento que es más difícil, porque acaba siendo tu personalidad, tienes unos patrones ya implementados, tienes una forma de actuar, que en este caso pues siento que es tu personalidad y demás, y eso pues viene de ciertos pensamientos, que los pensamientos al final simplemente salen, pues repito, de los patrones que tú ya tienes de pues tu infancia, adolescencia, etcétera, etcétera, y cada vez siento que se van haciendo más fuertes y es más difícil cambiarlos. Entonces, cuando tú eres consciente de eso en ti mismo, también eres consciente de los demás y los acabas viendo de una forma distinta. Y acabas teniendo un poquito más de cuidado de que sí que está bien ayudar, pero está bien también pues ayudarse a uno mismo, ¿no? Y a lo mejor no tirar esa energía con todo el mundo o tratar de cambiar el pensamiento a todo el mundo porque es algo que no puedes controlar y pues todo lo que no podamos controlar vamos a intentar ponerle cero energía, la verdad, y pues sí podemos controlar un poco porque a lo mejor es verdad que yo cuando una persona la quiero, obviamente la escucho más que obviamente una persona que me da exactamente igual, pero igualmente es algo que no podemos controlar, las acciones de los demás y los pensamientos de los demás, solo los nuestros y nuestros pensamientos vienen de nuestras acciones, de nuestros hábitos y del patrón ese que nosotros pues a veces nos damos cuenta, a veces pillamos y decimos, oye, estamos actuando de esta forma. Entonces, bueno, es importante y siento que es clave recalcar esto y bueno, darle un par de vueltas en tu día a día porque, bueno, las situaciones en nuestra vida se repiten hasta que aprendemos de ellas y también está bien, pero bueno, hay que echarles un ojo y bueno, sin juzgar que también pues somos humanos y nos vamos a equivocar, pero, pero bueno, es importante cada día intentar mejorar un poquito y fijarte en estas pequeñas cosas y pues al final querer ser una mejor persona, simple. Entonces, bueno, espero que este capítulo bastante siento que intenso os haya servido para hacer un poco visión de quién quieres ser, del entorno que tienes, a lo mejor pues haciéndote ciertas preguntas, porque yo creo que cuando te haces preguntas encuentras respuestas, a lo mejor no en el momento, pero tanto en entorno, en vida, en todo, si te haces ciertas preguntas y te vas poniendo esas pausas de por aquí es por donde quiero ir o mejor por otro lado. O estas personas son las que de verdad me gustaría tener en 20 años o me van a llevar a donde yo quiero estar. Yo les voy a dar lo que ellos también necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Pues te vas a ir dando cuenta de muchas cosas y poco a poco vas a ir cambiando, que al final pienso que el cambio es inevitable, pero vamos a intentar que el cambio pues sea para bien y que sea consciente, que es distinto. Y bueno, espero que os haya gustado, la verdad que yo me he quedado bastante a gusto hablando de esto, así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana, hablando de cosas más interesantes, porque me gusta mucho este espacio tranquilo y espero que te tomes tu cafetito y lo escuches y que tengas un muy bonito día y que tengas mucha paz, que al final es lo que yo creo que buscamos todos. Chao, chao.